invitado de honor, que es Francisco Martínez, profesor de Filosofía de la UNED, de la Universidad de Estancia. Él es un investigador que se especializa sobre todo en la filosofía del Barroco, en la figura de Baruch Spinoza, entre otros filósofos, que es por lo cual yo lo conocí. ¿Sí? Leí sus textos sobre Spinoza, que es un filósofo que yo ya os he comentado que me gusta mucho, y a través de sus reflexiones sobre Spinoza y también las relaciones que establece sobre un contexto de época del siglo XVII muy relacionado con el arte barroco, es como yo conozco a Francisco Martínez. Él también se especializa en filosofía francesa contemporánea y en marxismo. Y hoy ha tenido la deferencia de prepararnos una clase especial sobre la figura de un personaje muy importante que todo el mundo creo que escuchó al menos mencionar, y muchos de vosotros conoceréis más en profundidad, que es Avi Warburg. Sí, a Panofsky lo conocéis, Avi Warburg es considerado un poco el padre de Panofsky también y de toda la corriente iconológica. Sabéis que está el instituto muy importante, Avi Warburg, en la ciudad de Londres, que es un instituto de peregrinación de muchísimos historiadores del arte. A mí me interesa mucho la mirada que tenga Francisco respecto a este pensador, así que sin más te doy paso a Francisco para que comiences tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a mi buena amiga Nuria Peis que me haya dado la oportunidad de estar, aunque sea de forma virtual, en Barcelona, que es un sitio una ciudad que yo quiero mucho, ¿no? Y que me gusta mucho. Bueno, aunque no puedo ir, hubiera preferido ir, pero vamos, así al menos virtualmente. Y luego, pues, volver a una temática que yo no he trabajado directamente, aunque sí de forma indirecta, porque a mí me interesa mucho, pues, un poco hacerlo de Warburg, ¿no? Un poco combinar, articular la filosofía con el arte, con la historia, con la literatura, ¿no? Siguiendo un poco, bueno, una tradición. Yo tuve la inmensa suerte de tener como profesor de literatura a Jaime Olivera Sim, ¿no? Que era el sobrino de Miguel Assim Palacios, uno de los principales arabistas que ha habido en España, ¿no? A principios del siglo XX. Jaime y Olivera Sim pues nos enseñaba literatura, pero explicándonos historia, explicándonos arte, es decir, haciendo una especie de visión interdisciplinar, ¿no? Y luego también yo soy doctor en filosofía y letras, sección filosofía, pero nosotros en los años 70 en la Complutense de Madrid, pues estudiábamos dos cursos de comunes y luego 3 de especialidad. Eso luego, por las necesidades burocráticas y endogámicas de conservar todos los profesores para uno, pues ha perdido. Pero yo creo que eso ha sido una gran pérdida, ¿no? Yo creo que todas las humanidades están unidas y que no se puede saber filosofía sin saber historia del arte, literatura y viceversa desde los otros lados. No se puede estudiar historia del arte sin filosofía, es decir, todo, ¿no? Es necesario un enfoque interdisciplinar. Y en ese sentido, pues yo creo que Avi Warburg es interesante para eso, porque justamente él desarrolla un estudio, un estudio de la historia del arte desde un punto de vista interdisciplinar, como veremos, ¿no? Es muy importante esto. Bueno, brevemente, unas breves pinceladas de la vida de Warburg. Bueno, más o menos Warburg es de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Él muere en el 29. Entonces, quiero decir que coincidió en parte con el viejo Nietzsche y es prácticamente contemporáneo de Freud. O sea que en ese sentido, bueno, y de Benjamin, es un autor importante de esta época, ¿no? Él era banquero, vamos, más de una familia de banqueros, y cuando
por la muerte de su padre le llegó, digamos, la posibilidad de convertirse en el jefe de la familia y el banquero, digamos, inicial, pues vendió su primogenitura, ¿no? No como Esaú por un plato de lentejas, sino por el compromiso a su hermano de que le comprara todos los libros que él necesitara. Al hermano le pareció que era un negocio importante, luego se vio que no era tanto negocio porque Barbour hizo una biblioteca impresionante de más de 60 y tantos mil volúmenes, ¿no? Algunos muy caros, y que tuvieron la inmensa suerte también de que en el antes del ascenso del nazismo, pues se la llevaron a Londres, donde vive ahora dentro de unos departamentos de la Universidad de Londres, ¿no? Y en un instituto que se llama Cow Hall y Barbour Institute, ¿no? Yo he visto, tiene un museo impresionante, la biblioteca no he ido, pero al museo sí, una colección impresionante, ¿no? Entonces, bueno, Avi Barbour era un hombre atípico que desde el principio hay que tener en cuenta que en el momento en que él empieza a estudiar historia del arte domina el formalismo, o sea, domina fundamentalmente Vefflin, ¿no? Y la estética. O sea, eran por un lado formalistas, positivistas, y por otro lado les interesaba la belleza. Bueno, Barbour rompe con las dos cosas. A él no le interesa el formalismo o le interesa solo como instrumento, y la belleza, lo que él llamaba las concepciones esteticistas de la historia del arte, pues tampoco le interesa. Y él se presenta como un historiador de la cultura, ¿no? Bueno, yo he mandado ahí un papel a Nuria para que se lo pasen, de que es una especie de esquema donde, bueno, aquí están los latinajos y las versiones en alemán y tal. Y entro con dos cosas, dos motos. Uno que es per monstra ad esferam, más o menos a través de los monstruos hacia la esfera, y el otro que es una cita de Virgilio que viene a decir algo así como flectere sinekeo superos aqueronta movebo, que más o menos, una traducción macarrónica, porque yo soy de ciencias, si no logro cambiar los cielos, me moveré hacia los infiernos. ¿Esto qué significa? Bueno, lo primero es que uno de los puntos que él analizó, y que aludiré luego, fue hacer un estudio de todos, porque él era exhaustivo, todos los manuscritos que encontró sobre la astrología renacentista y medieval, y con el objeto de hacia los monstruos, porque él considera, hace un estudio de cómo, digamos, la sabiduría astrológica pasa de Grecia a Oriente y luego de Oriente, a través de los árabes, viene otra vez a Occidente. Por eso él dice hacia los monstruos, es decir, pasando por los monstruos, pasando por Oriente, vuelvo hacia la esfera, es decir, hacia la matemática, hacia la astronomía, de la astrología demónica a la astronomía. Y lo otro es, en una línea muy paralela a Freud, la idea de intentar que el camino hacia los cielos pase por los infiernos. Es decir, el camino hacia la razón. Él es un racionalista como Freud, quiere la razón, pero se da cuenta que en el hombre hay un elemento demónico, un elemento inconsciente, un elemento salvaje, y que entonces hay que hacer las cuentas con eso, con esos elementos demónicos, esos elementos salvajes, esos elementos inconscientes, ¿no? O sea, veis ahí, ven el paralelismo con el proyecto freudiano. Bien, en ese sentido aquí digo que él intenta una historia del arte que desemboca en una historia de la cultura, y que eso supone que hay que considerar las obras de arte no en sí mismas consideradas, como hacían los Vefflin y los formalistas, sino fundamentalmente buscando su contexto histórico y cultural. Es decir, considerar las obras de arte como documentos históricos. Considerar las obras de arte, por un lado, como una recepción, en ese sentido sí coincide con los formalistas, de
formas antiguas, pero lo que a él le interesa no son solo esas formas, sino fundamentalmente, digamos, el elemento pático, el elemento pasional, el elemento emotivo, el elemento irracional, si quieren, que van unidas a esas imágenes, a esas obras de arte y que son revividas en cada momento, ¿no? En cada momento, primero por cada artista que recoge la tradición y la utiliza en su propia refiguración, y en cada momento por los espectadores, que recibimos no solamente información ligada a la obra de arte, sino también las emociones que el propio autor pues intentó poner. En ese sentido, él considera la ciencia y la cultura como estudio de las expresiones, como la psicología histórica de la expresión humana. O sea, hay una especie, el hombre se expresa a través de obras de arte y en cada momento los receptores reciben esa información icónica, digamos, a través de la imagen y al mismo tiempo la emoción que va unida, ¿no? En ese sentido, él dice que no hay una historia del arte sin una filosofía del arte y sin una cierta elección de modelos estéticos. El arte sería, para él, para Barbour, un arte de la memoria basada en la transmigración y en la metamorfosis de las imágenes portadoras de las fuerzas afectivas. Bueno, para decir, para meter aquí, claro, antes un poco las temáticas en las que se mete, he dicho que era un banquero que hizo ese negocio con su hermano de dejarle el banco a cambio de que le comprara libros, y luego él tuvo una relación con la academia. ¿Ves? La ventaja de tener dinero es que uno es independiente, entonces puede imponer a las universidades sus exigencias. Y él, aunque lo intentó varias veces ser profesor, pero nunca logró que le aceptaran lo que él quería, ¿no? Él quería tener una gran libertad, poder moverse, él vivió mucho tiempo, él era de Hamburgo. Él quería vivir y vivió, de hecho, muchísimo tiempo en Florencia, es decir, quería una agilidad que la universidad, con su rigidez administrativa, pues no la dejaba. Y por eso, aunque él intentó ser profesor varias veces de distintas universidades, no lo logró del todo. Pero al mismo tiempo, pues él se mantenía, iba a los congresos, presentaba sus informaciones, escribía poco, bueno, mejor dicho, publicaba poco. Hay una cantidad ingente de escritos suyos, pero publicó relativamente poco. Y sus líneas fundamentales de investigación fueron el Renacimiento, fundamentalmente el Renacimiento. Es decir, él prácticamente todo su estudio está dedicado a Florencia y a la pintura florentina del siglo XV y XVI, ¿no? Hizo algunas otras incursiones, por ejemplo, también con el Renacimiento nórdico, y en ese sentido, y ahí es donde se inscribe su reflexión sobre la astrología, hizo unos trabajos muy interesantes sobre la recepción de Lutero de la astrología de su tiempo, ¿no? En aquel momento, bueno, la astrología era muy importante. Aún ahora parece mentira, pero en aquella época nadie se movía ni tomaba una decisión importante sin consultar a los astrólogos, ¿no? Y en ese sentido, pues la astrología tuvo una importancia decisiva, o bueno, muy importante, en la Reforma, tanto por los defensores de Lutero como por los críticos de Lutero, ¿no? En ese sentido, pues manipularon las fechas de nacimiento de Lutero para unirlo unos con una constelación de Júpiter y de Saturno que suele ir unido a los nacimientos de genios y de grandes profetas, y otros para
considerarlo como esa conjunción como símbolo de grandes catástrofes. Pero los dos, los que estaban a favor y los que estaban en contra, lo usaron igual, ¿no? Bien, ese es otro punto. Entonces él también estudia fundamentalmente el Renacimiento florentino y la recepción por los florentinos del Renacimiento nórdico, fundamentalmente lo que ahora llamamos Holanda, en los Países Bajos y especialmente Borgoña, ¿no? Hay que tener en cuenta que los Medici tenían como banqueros internacionales, banqueros europeos, tenían en Brujas, una ciudad importantísima, la ciudad de Menling y grandes autores, ¿no? Pues flamencos, lo que nosotros llamamos flamencos, pues tenían una gran relación económica y cultural con Brujas. Y entonces los banqueros florentinos, y especialmente los Medicis, pues importaban fundamentalmente tapices y cuadros flamencos. Es decir, ese fue otro de los puntos que él estudió, ¿no? Cómo en el Renacimiento florentino se recibía, por un lado, la influencia, digamos, de la antigüedad clásica, además basada a través de, especialmente venía de Roma, ¿no? Roma, pues es que está allí, es decir, que la antigüedad no hay que buscarla, no hay que ir a los museos, está en el Foro Romano, tú andas por Roma y aún hoy se encuentran los arcos de Tito, se encuentran las ruinas romanas metida dentro de la ciudad, ¿no? Y en el Renacimiento pues era mucho más, había menos destrozos y se veía igual. Pero al mismo tiempo también llegaba el renacimiento de esto borgoñón, el renacimiento flamenco, que tenía una gran influencia todavía medievalizante. Entonces, uno de los elementos fundamentales del pensamiento, de la reflexión de Barbour es justamente cómo se articulaba esa tradición medievalizante, naturalista, realista, borgoñona, ellos lo llamaban a la francesa, con la tradición antigua, que ellos llamaban a la antigua, y cómo eso se juntaba en autores como, por ejemplo, Brunelleschi, que fue a uno de los primeros que dedicó su obra, ¿no? Voy a ver si se puede ver las dos grandes obras, además dos grandes, no solamente grandes en el sentido de Grit, sino también de Big, que una es esta, en Alianza, el renacimiento del paganismo, ¿no? Un libro maravilloso que recoge prácticamente casi todas sus reflexiones sobre el Renacimiento, ¿no? Y la otra, una obra también magna, Bit y Grit, que mi amigo Barja pues publicó de forma maravillosa en ACAL y que es el Atlas Mnemosine, al cual luego me referiré, ¿no? O sea, los dos son asequibles, lo cual es importante. Bien, he hablado de la biblioteca Barbour y ese es un aspecto también muy importante porque Barbour es fundamental no solo metodológicamente, que es lo que yo fundamentalmente voy a intentar hablar, sino fundamentalmente como instituciones. Hay que tener en cuenta que nuestra vida es muy importante, pero al final lo que llamaba Hegel el espíritu subjetivo, ¿no? Nosotros morimos y nos vamos y al final pues nos recuerdan 3 o 4 personas, pero claro, el problema es lo que dejamos, ese aspecto del espíritu objetivo. Entonces a Barbour, a él se le puede recordar, le recordamos, ya digo, como ha dicho Nuria, fundamentalmente a partir de sus discípulos, como Panofsky, como Gombrich, como Schultz, pero lo que dejó fundamentalmente fue esa gigantesca biblioteca, es decir, él dejó una institución. Y además una biblioteca no solamente como una acumulación de libros, sino como una estructura mental, digamos, proyectada físicamente en la forma de estructurar y de clasificar sus libros. Eso es algo, y la actual biblioteca Barbour
pues sigue ese ímpetu que le dio su fundador, ¿no? La biblioteca es una colección de documentos, él dice, sobre la psicología histórica de la expresión humana. Tiene que ver con la metodología, ¿no? El arte como expresión humana y como la historia del arte como estudio de la expresión humana. Intenta realizar una diagnosis del hombre occidental. Para Barbour, la cultura está unida. Entonces, el arte no es solamente un elemento del hombre occidental, sino que él, a través del arte, intenta entrar en el alma completa del hombre occidental. Y además, la biblioteca es un instrumento, es un mecanismo, dice, no solo como una acumulación de libros, sino él dice como un espacio de cuestiones, un lugar para documentar problemas, porque él, la forma de investigar que tenía es una investigación por problemas, él planteaba problemas y los libros, la estructuración de su biblioteca tiene el objetivo de ayudar a plantear y a resolver problemas. Y en ese sentido, él también es muy importante porque fue uno de los primeros, por ejemplo, se dice que fue uno de los primeros que utilizó diapositivas en color, ¿no? Que ustedes son muy jóvenes, pero nosotros en nuestra época, los profesores de historia del arte iban con un cañón y un depósito de filminas, de diapositivas, y nos los iban poniendo en una pantallita, ¿no? Es decir, que él fue uno de los primeros que utilizó diapositivas en color y que utilizó la fotografía como elemento fundamental de la historia del arte, ¿no? Dense cuenta que hasta entonces, si uno quería estudiar románico, pues tenía que, como hizo Mal, ¿no? Emil Mal, pues recorrer toda Francia. Y en aquel momento con burro. Es decir, recorrer a caballo todas las iglesias, todos los pueblos de Francia y hacer dibujos. Esa era la forma. Y claro, esa era la forma de estudiar. Hasta que la fotografía se empezó a utilizar de forma sistemática y en ese sentido Barbour fue uno de los pioneros. Y el atlas que les he enseñado, como su nombre indica, es un atlas en el sentido de una colección de diferentes números según las exposiciones de paneles en los cuales se situaban fotografías. Entonces él lo que hacía, Barbour, que daba unas conferencias larguísimas, yo espero en eso al menos no coincidir con él, aunque a veces tengo tendencia, ¿no? Él iba con esos paneles, los ponía y se ponía a moverse entre los paneles, ese es otro punto que va a faltar en esta conferencia, porque, digamos, por mi inhabilidad para ser capaz de haber hecho un PowerPoint como Dios manda, ¿no? Que hubiera sido bonito para reforzar la cosa con imágenes, para hacer la conferencia barburviana, pero bueno, él lo que hacía era ponía los paneles allí y se movía entre los paneles, iba enseñando y ilustrando lo que decía con los paneles. Eso es muy importante. Este elemento, digamos, metodológico, permite a Barbour convertirlo en uno de los antecedentes de lo que ahora se llama el iconic turn, ¿no? El giro icónico, ¿no? Igual que hubo un giro lingüístico en la filosofía en los años 60-70 del siglo XX, pues en los últimos años se ha dado lo que se llama un iconic turn, es decir, la idea, la importancia de la imagen como algo no reductible a pensamiento, a conceptos, ¿no? Aquí hago un paréntesis relacionando con Blumenberg, ¿no? Hans Blumenberg es un gran actor, un gran filósofo alemán que justamente se dedicó a estudiar la metaforología como forma de pensamiento aconceptual. Es decir, él piensa que las metáforas y las imágenes son irreductibles a conceptos, que las imágenes no pueden ser traducidas completamente a conceptos y por eso la riqueza polisémica, la cantidad de sentidos, la cantidad de significados que hay en las imágenes
las hace irreductibles e imposibles de traducir completamente a conceptos. Y en ese sentido, él hablaba, ese es uno de los puntos que le relacionan con Barbour, pero también hay otro punto, su noción de cultura que le relaciona con Barbour, ¿no? Blumenberg tiene un libro, tiene muchos libros interesantísimos, ¿no? Uno dedicado a la idea del mito que donde elabora una teoría de la cultura muy paralela a la de Barbour, ¿no? La idea, dice Blumenberg, que la cultura es una especie de caverna, es una cueva en la cual el hombre primitivo pretendía esconderse, defenderse de lo que él llamaba el absolutismo de lo real. O sea, para nosotros, pero fundamentalmente para el hombre primitivo, digo porque nosotros lo estamos viendo ahora, al menos en dos catástrofes terribles, ¿no? Una esta del coronavirus y otra, bueno, desafortunadamente no tan catastrófica, de la erupción de La Palma, ¿no? Es decir, ahí vemos cómo son dos ejemplos de lo que llamaba Blumenberg el absolutismo de lo real, ¿no? Lo real se nos impone a los seres humanos de una forma brutal, y la cultura son los mecanismos que el hombre primitivo ya empezó a elaborar para defenderse de esa agresividad tremenda de lo real, ¿no? Y ahí, en ese sentido, primero empieza con los mitos y la magia, y luego va pasando a la ciencia. Es decir, pero tanto el mito como la ciencia son dos mecanismos, dos formas de, como dice Deleuze, de proyectar elementos de inteligibilidad sobre lo real, para intentar controlar, para intentar captar, intentar conocer y controlar, manipular lo real y defendernos de él, ¿no? Eso es otro de los puntos importantes. La cultura como distancia frente a lo real. Esta noción de cultura como distancia la retoma directamente Blumenberg de Barbour, ¿no? O la esboza Barbour también. La importancia de los mitos, la importancia de la magia y la importancia de establecer mecanismos de defensa frente a lo real. Bien. Aquí hablaba de un intento del elemento este icónico, un intento de estudiar, aquí pongo, ¿no? Su proyecto era de estudiar las continuidades, fracturas y supervivencias, porque él tiene una noción, también en eso muy moderno, una noción discontinua de la historia. Él piensa que la historia no es un continuo, sino que en la historia hay fallas, hay rupturas, hay catástrofes, hay interrupciones. Ahora bien, también hay renacimientos, también hay vueltas, también hay lo que él llama la supervivencia, que veremos que es uno de los elementos fundamentales de su proyecto, ¿no? Y eso lo hace fundamentalmente analizando lo que se podría llamar la migración de las imágenes, ¿no? El movimiento de las imágenes. Bien, la idea, aquí pongo esto, ¿no? La idea de distancia de la cultura como el establecimiento de él dice Barbour, de un espacio de pensamiento, de un Denraum. Bueno, también es importante, en eso Barbour es moderno, es contemporáneo, porque Barbour, aparte de la historia, o sea, aparte de tener una noción discontinuista de la historia, digamos, pone al mismo nivel, o incluso si me apuran, pone por encima el espacio sobre el tiempo. Eso fue lo que cuando yo era joven estudiábamos a partir del estructuralismo, ¿no? En ese sentido, Barbour es antihistoricista. Él descubre la importancia del espacio como algo irreductible al tiempo. El tiempo no es un continuo, concepción discontinua del tiempo, y la importancia del espacio. En estas dos cosas, en una concepción discontinuista del tiempo y en una concepción espacial
del pensamiento y la cultura coincide con el estructuralismo de los años 60. Y en ese sentido, él habla de el mito y la magia como una forma de intentar controlar la realidad exactamente igual como la ciencia moderna. Y en ese sentido, él habla, luego lo veremos en otro campo, pero él dice que hay, por un lado, un umbral mágico y por otro lado, un umbral lógico. Hay un intento de asir, de aprender manualmente, ¿no? Y en la cercanía, y hay un intento de comprender conceptualmente en la lejanía. Es decir, la magia supone el contacto, supone la cercanía, ¿no? Supone los talismanes. Me pongo un talismán, me cuelgo algo, me cuelgo una higa, esta higa, ¿no? La higa medieval que se utilizaba contra el mal de ojo, o la mano de Fátima como hacen los musulmanes, y eso, o la cruz, bueno, claro, también. Esos son mecanismos protectores, mecanismos apotropaicos, ¿no? Mecanismos para proteger a los niños y a los seres humanos, ¿no? Hay una especie de... Esa es la magia, por contacto, cercanía, inmediatez, asir, tocamos con la mano. Y luego la distancia, la palabra griega teoría, ver. La lógica se basa en la visión y esto supone distancia, introducción de un background, de un espacio de pensamiento. El pensamiento necesita distancia. La comprensión ya no es aprehensión, ya no es tocar con la mano, sino considerar con los ojos. Se pasa de tocar a ver, ¿no? Bien, todo esto son los mecanismos. La cultura supone una introducción de un intervalo entre el impulso y la acción. Es decir, hay un impulso y una acción. Y la cultura supone un intervalo. Las culturas más primitivas, este intervalo lo tienen pequeño, y justamente cuando actuamos como salvajes, pues ese intervalo lo reducimos, ¿no? Alguien nos insulta y le damos un puñetazo. Pues eso es una reacción instintiva donde no hay espacio. En cambio, alguien nos insulta, paramos, pensamos y pensamos cómo reaccionar, pues eso introduce mediaciones culturales, ¿no? Ya no devolvemos un puñetazo, sino que, bueno, le podemos insultar, le podemos decir qué estás haciendo, en fin, introducir mecanismos que impiden esa respuesta inmediata, ¿no? Bueno, en lo que sí es warburgiana esta intervención es que el orden se ve al final, porque es un orden benjaminiano de constelaciones, ¿no? O rizomático de Lesiano, si quieren. Puntos que se van conectando poco a poco, ¿no? Y que se van repitiendo, la repetición y diferencia. Se va repitiendo, se introduce una novedad, vuelve a la anterior, o sea que por eso, digamos, el orden aparecerá al final, ¿no? Era el objetivo que quería conseguir Barbour, poniendo fotos de cosas en principio distintas y pensando que eso, el ponerlas juntas, eso iba a producir reacciones en los oyentes y en los asistentes, ¿no? Bueno, pues algo de eso. Otro punto importante que él habla es la idea del historiador como sismógrafo que recibe las ondas de la historia, ¿no? Aquí retoma Nietzsche. Bueno, ya veremos cómo él tenía una relación con Nietzsche, digamos, ambivalente. Pero en principio esto sí lo retoma. Dense cuenta que ya Nietzsche decía que el filósofo, el intelectual, es un sismógrafo. ¿Qué hace un sismógrafo? Un sismógrafo es un aparato capaz de detectar ondas sísmicas que el resto de los individuos, los animales son más listos, ¿no? Los animales sí tienen más capacidad que nosotros, pero nosotros no los detectamos. Y en cambio el sismógrafo los detecta. Y además los detecta a distancia y a veces con antelación.
Bien, pues eso es un intelectual para Nietzsche, y eso es un intelectual, un historiador para Barbour. Alguien capaz de detectar señales que el resto de los mortales no capta. Y a ser posible, señales que algunas que vienen del pasado, incluso algunas que predicen el futuro. Por eso, Barbour también hace ese paralelismo que a veces se ha dicho, en que el historiador es una especie de profeta hacia atrás, ¿no? De profeta retrospectivo. Es decir, que el historiador lo que hace es profetizar el pasado, ¿no? Pues bien, ese es el elemento. Hacia adelante, o sea, hacia detrás y hacia adelante. Bien, y vamos a ir entrando ya una de las nociones fundamentales que hemos metido. La primera que he dicho es la idea de historia del arte como historia de la cultura. La otra la he aludido, luego la iremos viendo, esa dualidad, esa polaridad, la noción de polaridad es esencial en Barbour, ¿no? Entre lo racional y lo irracional, entre la magia y la ciencia, entre las pasiones y el logos, ¿no? Y la razón, todo, pues otra de las nociones fundamentales es lo que él llama pathos formel. Pathos formel, eso puede ser como algo así, se traduce como formas del pathos, forma de la pasión. Pathos, pático, es pasión, es decir, lo que padecemos, las emociones, los sentimientos. Sí, aunque estos son un poco los afectos. Todas esas son palabras espinosianas, por cierto. Afecto, ¿no? Afección, afecto, son palabras espinosianas. El hombre es un ser pasional porque es capaz de recibir afectos, ¿no? Pathos formel. Él estudia, lo veremos, fundamentalmente a partir de sus estudios sobre Botticelli, ya en el 1893, ya lo veremos, ¿no? Cuando empieza a estudiar la primera forma pática, la primera forma pasión que analiza, que es la figura de la ninfa, lo que él denomina la ninfa, y que les he mandado ahí dos fotos por ejemplo, en el nacimiento ahí de San Juan, están todos ahí, va al final, en la página 7 del texto. Aparece ahí de repente una ninfa, es decir, una chica joven con una cosa en la cabeza y que entra como bailando y con las ropas agitadas. Claro, dice Barbour, ¿cómo es posible en un ambiente cerrado, en un ambiente donde todo el mundo está con trajes clásicos, bueno, mejor dicho, clásicos medievales, de repente entra una chica joven bailando, saltando y con las ropas agitadas? Entonces él analiza, estudia cómo la inspiración que viene desde la antigüedad de las Ménades, las furias, las victorias, que eso se reproduce incluso en las figuras de los ángeles y en esas figuras de chica adolescente moviéndose, que es lo que él denomina ninfa. Bueno, pues eso es el primer ejemplo de pathos formel o de forma pática, porque es una forma, una chica con el pie levantado, que entra como saltando, con las ropas movidas, pero esa imagen transmite al mismo tiempo la sensación de la vida en movimiento, que es lo que justamente a él le interesaba, ¿no? Introduce un elemento propio de la antigüedad clásica. Bueno, aunque hay que reconocer que la antigüedad, vamos a ver, la antigüedad para Barbour es fundamentalmente la antigüedad helenística. Helenística. Él, el primer, digamos, la primera obra de arte clásica que le impacta es el Laoconte de Lessing. Ya saben, ese sacerdote troyano con sus dos hijos, que es atacado por una serie de serpientes y que se debaten en un amasijo
las serpientes con el padre y los dos hijos, ¿no? Bueno, esto de las serpientes, un paréntesis, la noción de serpiente es importantísima para Barbour. Barbour decía que su pensamiento era una especie de sopa de anguilas. Es decir, y al mismo tiempo él pasó 1 año y medio en México, bueno, en México, en el sur de Estados Unidos, con los indios Pueblo y con los indios Hopi, donde no asistió, pero le interesó muchísimo lo que se llamaba el ritual de la serpiente, que es una danza Hopi que se hace con serpientes y que el objetivo es conseguir la lluvia mediante la identificación de la serpiente como animal tónico, como animal terrestre, como animal que se arrastra, con el relámpago, por la misma figura, ¿no? La figura así del relámpago. Entonces, la forma de la serpiente, que coincide con la forma del relámpago, era la base en la cual los indios pensaban que haciendo esa danza de la serpiente lograrían atraer relámpagos, es decir, atraer tormentas, atraer lluvia, la serpiente. Bueno, pero lo importante es eso, él considera su propio pensamiento como una sopa de anguilas, como algo donde se agitan. Si ustedes se acercan a la zona de pescadería del mercado central de Valencia, donde yo iba cuando era niño y he ido últimamente, verán que una parte fundamental está hecha con cajones donde se agitan vivas anguilas para el famoso alipebre, ¿no? Para el famoso anguila con ajo y pimienta. Bueno, pues ese parece que en el mar Báltico tenían también una sopa que me metía estos animales, ¿no? Y este es el elemento fundamental que quería utilizar Barbour para referirse a su propio tipo de pensamiento. Bien, en ese sentido, él insiste que las imágenes transmiten también pasiones, afectos. Él dice, no hay saber sin patos. Las formas son representativas y significantes, pero al mismo tiempo producen, por un lado, sentido cognoscitivo, pero al mismo tiempo también un campo afectivo, un nudo de significados y de sentimientos, ¿no? Bueno, aquí analiza la ninfa, analiza el sufriente, por ejemplo, los guerreros moribundos, los reyes, la victoria como el elemento de la victoria en el combate, del poder. Es decir, son varias de las fórmulas páticas que analiza, pero analiza Barbour. Pero lo fundamental es la idea esa de el Pathos-Formen como palabras primitivas, como elementos de un lenguaje gestual, como matriz de forma de vida, lo cual supone que para él el arte es un arte, la transmisión como fuerza vital, ¿no? Una de las diferencias con Nietzsche es que Nietzsche, en su oposición entre apolíneo y dionisiaco, es decir, entre razón y sin razón, dicho así de forma burda, digamos, colocaba en el área de lo apolíneo a la plástica, es decir, las estatuas, y reservaba lo dionisiaco para la tragedia. Es decir, al fin y al cabo, el coro trágico era el coro dionisiaco, era el coro de las Ménades, era el coro de las bacantes. En cambio, digamos, Barbour reproduce esa oposición entre lo apolíneo y lo dionisiaco, pero lo introduce también en la propia pintura, en la propia estatuaria renacentista. No lo limita a la tragedia griega, sino que lo mete también en las imágenes, ¿no? Es
el elemento de irracionalidad también en las formas. Especialmente, ya digo, en Brunelleschi, por ejemplo. Él lo analiza, ¿no? Cuando analiza, en Brunelleschi no, en Botticelli, cuando analiza el nacimiento de Venus y la primavera, esas dos obras maravillosas, donde él analiza justamente eso, cómo aterriza en el Renacimiento florentino, pues la influencia de la antigüedad. La idea fundamental es que estos patos Formel son lo que él denomina fósiles en movimiento. Y con esto vamos entrando en su noción de temporalidad, ¿no? La idea es que hay unas imágenes, en este caso la ninfa, ¿no? La chica joven que lleva algo en la cabeza y que va casi saltando, ¿no? Que se conserva como un fósil, pero un fósil vivo, que tiene la capacidad, cuando impacta sobre un pintor como Botticelli o como Ghirlandaio o un escultor como Pollaiolo, de desarrollar en ellos una respuesta afectiva que le permite revivir ese fósil. Por eso la fórmula patética, ¿no? La fórmula pática, el pathos formel, es una especie de elemento de la antigüedad que se ha conservado, digamos, ahí como congelado y que de repente, cuando encuentra unas circunstancias apropiadas, en este caso la Florencia del siglo XV, en la mente, por ejemplo, de Botticelli, pues de repente, ¡puf!, encuentra otra vez vida. Y esas formas que ellos las habían recogido de los sarcófagos y de los frisos, de repente las meten en sus cuadros. Es decir, la inspiración fundamental, bueno, también de las vasijas, pero eso menos. La línea fundamental eran los frisos y los sarcófagos. Griegos y fundamentalmente helenísticos. Y como ellos los veían, los tenían ahí delante, hay que tener en cuenta el siglo XV es un siglo anticuario, es decir, un siglo en el cual todo el mundo, gran cantidad de intelectuales, los banqueros, los papas, sobre todo los cardenales, se dedicaron a hacer colecciones de estatuas antiguas, entonces empezaron a ver con los ojos esas figuras que habían quedado sepultadas, bueno, no sepultadas, porque también en la Edad Media hay una recuperación de esas formas, como ha estudiado Edward Wynne y otros, pero vamos, hay que reconocer que Barbour no se ocupa mucho de la Edad Media. A él lo que le interesa fundamentalmente es el Renacimiento. Panofsky, Charles y Gombrich intentarán paliar estas deficiencias del maestro, pero el maestro lo que le interesaba era cómo esas formas, ya digo, pregnadas de emoción, son recuperadas por artistas renacentistas como Botticelli y utilizadas en sus cuadros, intentando dar la misma idea, es decir, la idea de la vida en movimiento. Además, la vida, para ser más exactos, la vida juvenil, son niñas, ¿no? Son chicas, son adolescentes en movimiento. Es lo que fascinaba a Botticelli y lo que le fascinaba a Barbour. Ese movimiento, o sea, la mujer joven en movimiento, con casi saltando, casi bailando, la importancia de la danza, y al mismo tiempo con la cabellera y los vestidos, digamos, en movimiento, arrebatados, como digamos, sufriendo un chorro de aire, ¿no? Bien, este es un punto fundamental. Los pathos formel, dice, son dinamogramas desconectados, improntas fósiles de energías antiguas anacrónicas que se presentan en tiempos distintos del suyo de origen.
Los patos formel son síntomas, indicios del estado de la colectividad, con sus continuidades afectivas, su redescubrimiento de tipos y estereotipos y con los préstamos artísticos en unas épocas y otras. Claro, es un residuo vital, algo de vida que no ha muerto del todo. Por eso él dice, es un dinamograma. Dinamograma, como su nombre indica, es grama, es decir, gráfico, y dinamis, fuerza. O sea, un dinamograma es la representación de una fuerza. Entonces, cuando hay circunstancias apropiadas, y ya insisto que Barbour considera que el Renacimiento es un momento apropiado, esa vida que está condensada, que está concentrada en la imagen, en este caso de la joven, pues de repente es reutilizada en otros contextos, ¿no? Esto nos lleva a otra de las nociones fundamentales de Barbour, ¿no? La primera, la pathos formel. Bueno, insisto, idea de historia como teoría de la cultura, importancia de la antropología, tal. Segunda, pathos formel. Formas que traducen, transmiten, mantienen, reviven afecciones antiguas. Y esto tiene que ver con otra noción fundamental que es el Nachleben, vida posterior. La idea de una pervivencia de la antigüedad, Nachleben der Antike. Eso es lo que ya estoy aludiendo, que a él le interesaba. La referencia a lo antiguo equivale a una pregunta por el origen. Y en esto, tanto Barbour como Nietzsche, como luego Benjamin, tienen una noción de presente en la cual piensan que el pasado es forma constitutiva del presente, que el presente no ha agotado el pasado, que el pasado se mantiene en el presente y que basta con simplemente escarbar un poquito, como en las excavaciones, para que de repente resurja. Esa idea, esa concepción estratigráfica del tiempo, que el que lo ha desarrollado a nivel filosófico ha sido Bergson, ¿no? Con su teoría de la memoria y su teoría del tiempo. Él piensa esta metáfora que retoma Deleuze, ¿no? El tiempo como un cono invertido en que todo el pasado, las diferentes capas de pasado, van confluyendo en el cono, en el vértice del cono. El vértice del cono es el presente. La idea de que en cada uno de nuestros instantes gravita todo el pasado en diferentes niveles sobre nosotros. Pasado propio, individual y pasado colectivo. Es decir, sobre cada uno de nosotros, en cada instante, gravita el pasado de toda nuestra historia, como Freud, ¿no? Desde la infancia, y luego todo el pasado colectivo de la humanidad. Esta concepción importantísima de el presente como condensación del pasado, ¿no? Y además, claro, esto no solamente como conocimientos, sino también como afectos, es decir, como pasiones, como elementos energéticos, ¿no? El pasado es una condición del presente. Hay un libro fundamental de un tal Richard Semon que se llama Nemme, memoria, recuerdo, en grama, que retoma Barbour, ¿no? Cada evento que actúa sobre la materia viviente deja sobre ella una traza, un engrama, con una energía potencial que en las circunstancias adecuadas puede desarrollarse como energía cinética. Lo mismo que un muelle, ¿no? ¿Qué es un muelle? Ustedes presionan un muelle y ahí hay una energía potencial. Sueltan el muelle y el muelle se mueve, y, es decir, se convierte la energía potencial en la energía cinética, ¿no? Una presa, metemos agua, está parada, energía potencial, abrimos la esclusa, sale un chorro de agua, se transforma en energía cinética, que es lo que al poner detrás pues una turbina nos genera electricidad, ¿no? Antes, ahora electricidad, y antes pues ponía en movimiento un molino, por ejemplo. Los molinos fluviales que hay en los ríos, ¿no? Mi pueblo se llama Los Molinos, porque aquí en el Guadarrama había como 10 o 12 molinos harineros. Bien, pues ahí hay el punto importante, ¿no? Es decir, una energía potencial se transforma en una energía cinética. Y eso lo hacen las imágenes. Las imágenes
digamos, condensan la energía de su momento de creación y se desarrollan, perviven la pervivencia, ¿no? Hay una Nachleben, una vida de lo anterior. Lo anterior se mantiene como congelado y de repente se descongela, como los mamuts de Siberia, ¿no? Mamut que se conservó congelado y que de repente se ha descongelado y aparece ahí delante de nosotros. Bueno, pues eso es el nemme, eso es el engrama, eso es los dinamogramas que para Barbour son las imágenes. En el caso concreto que estamos tratando, la imagen de la ninfa, la adolescente, con cabello ondulante, con vestidos que se mueven y que va como saltando y bailando. Bien, aquí no solamente coge a Mosen, coge también a otro autor fundamental que era Taylor. Era un gran Morgan y Taylor son dos grandes antropólogos dedicados al estudio fundamentalmente de los indios del norte de América, ¿no? De Canadá y Estados Unidos. Bueno, pues Taylor tiene una gran influencia sobre Barbour y para Barbour, para Taylor, igual que para Barbour, el presente está tejido de múltiples pasados, ¿no? Esto significa, esta idea de supervivencia, de Nachleben, supone una concepción anacrónica de la historia. Porque claro, ¿qué es el anacronismo? El anacronismo es que de repente en una secuencia histórica fechada, por ejemplo, el siglo XV, Florencia, resurge ¡pum!, una cosa que viene del siglo III a.C., como puede ser la figura de una Ménade o de una Bacante o de una coreófora, es decir, alguien que llevaba una cosa en la cabeza, y de repente eso produce un anacronismo. De repente dice, es que esto no pega aquí. Es decir, esta concepción del Nachleben, de la vida anterior, supone una noción anacrónica de la historia. En cada momento los pasados influyen sobre el presente e introducen anacronismos continuos. Nuestra vida es un lidiar continuamente en el presente con el pasado. Es decir, es una vida en ese sentido anacrónica, ¿no? Hay una supervivencia y metamorfosis de las imágenes y las fuerzas que las sostienen. Ahora bien, cuidado, metamorfosis. Las imágenes no se transforman, o sea, no se mantienen tal cual, sino que son transformadas. Ahí está la grandeza del creador, ¿no? Es capaz de retomar una imagen antigua y de utilizarla para otra función. Por ejemplo, una Ménade se transforma en una criada, se transforma en un ángel, se transforma en alguien que va corriendo, es decir, hay una especie de metamorfosis. La recepción de las imágenes no es tal cual, no es historicista, sino al contrario, es pragmática, se aprovecha en cada momento lo que uno necesita, ¿no? Y por eso él habla del carácter eminentemente plástico, metamórfico de las imágenes, su capacidad de transformarse, su capacidad de adaptarse, la idea de capacidad de sobrevivir, de metamorfosearse, de surgir como una catástrofe, como algo que surge como nuevo, como disruptivo, pero al mismo tiempo adaptándose al ámbito en el que surgen sin destruirlo. Es decir, la imagen que aparece en los cuadros de Botticelli no la destruye. Es precisamente por su capacidad de metamorfosis, de adaptación. Seguimos avanzando. Esto supone que no es una mera imitación, sino una repetición con diferencia, una supervivencia con metamorfosis. Se produce una especie de genealogía de las semejanzas. La supervivencia, dice, es un síntoma, es una
contraefectuación, que no es ni lo totalmente vivo ni lo totalmente muerto, sino el otro género de vida de las cosas que han pasado y siguen frecuentándonos. O sea, dense cuenta, hay una forma de vida inicial en el sarcófago y una forma de vida posterior, transformación de la anterior, pero al mismo tiempo mantenimiento en el cuadro de Botticelli. ¿Y qué es lo que se transforma? Lo que se mantiene. Pues lo que se mantiene para Barbour es su impulso energético, su representación del sentimiento, de la energía vital. Y en cambio lo que cambia es su función. Cambia la función. Pasa de ser una decoración de un sarcófago a ser una criada en una representación de la Sagrada Biblia. Esto supone que las pervivencias son síntomas, son residuos vitales de la memoria, ¿no? No son tiempos desaparecidos, sino tiempos sepultados, igual que lo que pasa en las excavaciones, ¿no? Se han sepultado y entonces pueden ser desenterrados, ¿no? Las distintas capas pueden ser desenterrados. El Nagleben mismo supone, esta es una teoría importante, una teoría intervalar del tiempo, es decir, una idea del tiempo como intervalo. El tiempo está constituido a través de intervalos, lo que he dicho antes, una concepción discontinua de la historia. En el Nagleben, el vivir pasado recibe una existencia diferida, diferente. El fósil revive el cuerpo viviente anterior, pero lo introduce de forma paradójica. Dice Barbour, el intervalo es lo que da a lo primitivo su actualidad paradójica. Es un juego de latencias, es decir, de permanencias, de virtualidades y de crisis, de fallas que permiten la reviviscencia, el resurgimiento de lo pasado. O sea, hay un momento inicial, una ruptura de la continuidad histórica y una conexión con ese momento inicial, pero ya lo que retorna no es lo mismo que había. La repetición no se da sin diferencia. Introduce la diferencia en engranajes de las repeticiones. Dice, más que objetos pasados, las patos formel, ¿no? Estas formas páticas, son fenómenos originarios. Urfanomen es una noción goetiana, ¿no? Ya saben que significa en alemán inicial, proto. La Ur-Historie es la protohistoria, ¿no? Es decir, es la historia primigenia. Así se traduce todo, ¿no? Fenómenos originarios, primigenias, observados en su supervivencia, pero de tal forma que la descomposición de lo antiguo produce la cristalización de lo nuevo. La vieja forma se descompone y se recompone de otra manera, ¿no? La Ménade, la victoria antigua, se transforma en ángel, en la anunciación, por ejemplo, ¿no? Hay anunciaciones en las cuales el ángel San Gabriel, el arcángel San Gabriel, se representa copiando literalmente una Ménade antigua o una victoria antigua, ¿no? Cambia la función, cambia el sitio donde se inscribe, pero la forma es la misma. Hay una creación de novedad y una idea de extrañeza. Hay una especie de reconocimiento extraño de lo antiguo, ¿no? Precisamente, ¿por qué se reconoce? Porque es la misma forma. ¿Por qué nos extraña? Porque tiene otra función. Porque está donde no tiene que estar. La relación con la noción de siniestro freudiana. El Unheimliche, ¿no? Heimlich en alemán es lo cotidiano, la casa, el hogar. Unheimliche es lo que no es del hogar, o mejor dicho, lo que está en el hogar pero alude a elementos exteriores. Lo Unheimliche, lo que en castellano traducimos como siniestro, significa lo no habitual, lo que pareciendo lo mismo es otra cosa, pareciendo lo cotidiano es lo extraño.
la idea del vampiro, ¿no? La idea del vampiro o la idea ahora también de triste recuerdo de los muertos vivientes, ¿no? Los zombies. Es papá. Dice, no, no, no es papá, es un vampiro, es un monstruo que hay que matar, ¿no? Cuando vuelve el muerto viviente, dices, por un lado, es mi padre, o es mi hermana, o es mi amor, pero por otro lado es un muerto viviente que viene a matarme, con lo cual es lo extraño, tengo que rechazarlo. ¿Ve? Esa idea del muerto viviente, del zombie, es la idea de lo unheilige, de lo siniestro. Toda esta recuperación de las imágenes tiene algún elemento de siniestro, porque es lo familiar que se hace extraño, o lo extraño descubierto debajo de lo familiar. Veo figura de una criada, de repente digo, oye, esto qué raro, es que esto no es una criada medieval. Y dice, no, claro, es que no es una criada medieval, es que tiene la misma figura que la Mena de Antigua, que la Bacante, que las asesinas de Perseo. Entonces dice, y eso es lo que nos desazona, ¿no? Bien, aquí la imagen transmite, aquí lo digo, ¿no? Dinamogramas, energías vitales, trozos de vida común a dos imágenes semejantes separadas en el tiempo, común a la imagen superviviente y a la que reproduce, que reanima, revive los dinamogramas de la antigüedad. Hay un simbolismo de las imágenes. No son solamente las figuras, no son solamente los conocimientos, sino también fundamentalmente la energía, la fuerza que transforma las formas, ¿no? Dice, se trata de una energética y una morfología. Se transmiten formas, morfología, morfé, pero al mismo tiempo formas, fuerzas, también energías, ¿no? Por eso, lo que analiza fundamentalmente Barbour no es tanto una tradición formal como puede hacer los formalistas, como hace Böcklin, ¿no? Figuras, ¿no? Como curvas, rectas, como pasan de un lado a otro a través de la historia, sino fundamentalmente psicología colectiva. Lo que a él le interesa es la imagen como transportadora de energías, ¿no? Es emociones a través de las impresiones sensoriales. Bien, esto supone que frente a la idea de renacimiento de Winkelmann, que es, como ustedes saben, una idea de apolínea del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento como la época de la serenidad, como la época de la tranquilidad, como época idealista, como la época de las imágenes tranquilizadoras. Aquí, Barbour, respetando mucho a Winkelmann, al que le da varias conferencias y le dedica varias celebraciones, retoma el elemento demónico de Nietzsche, ¿no? Dice, cuidado, es que a mí lo que me interesa del Renacimiento no es ese elemento de belleza ideal, sino esa capacidad de sublimar lo monstruoso, lo demónico, lo demoníaco. Ahí hay un elemento, las viejas y las bajas pasiones, ese elemento salvaje, ese elemento emotivo que está unido a la forma, eso es lo que le interesa, no la belleza estética. Por eso él critica la historia formalista y la historia esteticista. No me interesa la belleza, no me interesa el cuadro de Botticelli porque sea bello, sino porque transmite energía, porque transmite pasiones, porque transmite fuerzas, no solo formas. Eso es fundamental, ¿no? Por eso él tiene una concepción, ya he dicho, polar, ¿no? La noción de polaridad es fundamental para ella, ¿no? Para él. Dice, no es el Renacimiento para Barbour no es como para Winkelmann, algo armónico y sereno, sino una realidad fundamentalmente polar que contrapone la fantasía vibrante y la razón apaciguadora, que tiene una dimensión plástica, manipuladora de la materia, denominada algunos áptica, con H, ¿no? Que es la idea de tocar, ¿no? Hay una oposición de Ring entre áptico y óptico, ¿no? Entre, por ejemplo, los relieves egipcios, que son ápticos,
y los relieves griegos que son ópticos para ser vistos, ¿no? Es la idea de que el ojo tiene la capacidad de ver a distancia y de tocar casi, ¿no? Esto lo analiza muy bien, muy maravillosamente Deleuze en el Antiedipo, ¿no? Cuando habla de esas maravillas de que estaban, no sé si seguirán ahí, en en los últimos pisos del Hermitage de Leningrado, donde estaba toda esos maravillosos ritones, esos vasos rituales con figuras de cuernos y de animales de las culturas caucásicas, ¿no? En oro, maravillosos. Pero ahí lo importante es los animales en movimiento. Se ha captado la energía animal, está metido. Bueno, eso lo analiza maravillosamente Deleuze en el Antiedipo. Bien, eso es lo que le interesa también a Barbour, ese elemento áptico y no solo óptico del Renacimiento. Por eso es la idea, tiene una noción impura del Renacimiento. ¿Por qué? Porque critica el historicismo y el esteticismo. A él no le interesa la unidad de tiempo ni la unidad de estilo, sino ver la ambivalencia de los donantes. Y ahí, en otro de sus trabajos realmente maravillosos, que es un estudio del testamento de Sassetti. Sassetti es uno, bueno, ustedes conocen, ¿no? Hay la capilla Sassetti. Sassetti era uno de los grandes mecenas del Renacimiento. Y Barbour estudia por un lado, su testamento y por otro lado su forma como mecenas. Entonces él ve ahí cómo en el alma de Sassetti él ve la polaridad del Renacimiento, ¿no? Del banquero, y ahí aparece su autobiografía, ¿no? El dualismo del banquero. En Sassetti es un banquero, es un hombre del Renacimiento, y en ese sentido tiene toda la energía del protocapitalismo, del hombre que se arriesga, del hombre que manda barcos, del hombre que negocia con todo el mundo, del hombre moderno, digamos, o protomoderno al menos. Pero al mismo tiempo Sassetti es un medieval. Sassetti este es el problema de tener de tener el escrito en el móvil, ¿no? Que suena. Sassetti, al mismo tiempo, es un cristiano. Quiere salvarse. Y entonces, claro, esa lucha se ve en las capillas que hace, ¿no? Por un lado, en una capilla, tenía un problema muy curioso, porque claro, él quería poner a Francisco Sassetti quería poner a San Francisco, pero da la casualidad que donde él se quería enterrar es un monasterio dominico, entonces los dominicos no quisieron meter a la competencia, no quisieron meter a San Francisco, entonces él se cambió a un monasterio dominico que si le aceptaran meter a San Francisco. Entonces, en su capilla mortuoria, el fresco es franciscano, es la muerte de San Francisco. O sea, la muerte de Francisco es la muerte de San Francisco, o mejor dicho, la muerte de San Francisco es la muerte de Francisco. Eso completamente medieval, completamente cristiano. Pero en su sarcófago ahí hace un friso completamente calcado de elementos antiguos. Es decir, ahí está. Eso es lo que le interesa a Barbour. La polaridad de un hombre como Sassetti, protocapitalista, moderno, activo, que compra estatuas antiguas. Y al mismo tiempo un hombre que se quiere salvar, franciscano, con un gran respeto, como yo, por su santo patrón, por San Francisco, ¿no? Entonces, esa dualidad es lo que le interesa a Barbour, ¿no? Y esa dualidad él la pone en una polaridad entre dos elementos que ustedes conocen muy bien. Por un lado, la ninfa, lo que hemos hablado, pero por otro lado, los dioses fluviales, ¿no? Esos dioses que normalmente son representados como un anciano recostado o tumbado con un
cántaro del cual sale agua, ¿no? Hay una representación del Tíber en Valencia, en la Plaza de los Desamparados, pues tiene una maravillosa representación del Turia con ese procedimiento completamente antiguo. Un anciano con una vasija de la cual sale el agua, que es el símbolo en un caso del Tíber, en otro caso del Turia. Pero es lo mismo, la misma idea. Entonces él pone esa polaridad. Él dice, el Renacimiento es, por un lado, la joven, el movimiento, la vida, la actividad, la energía, y por otro lado, la pasividad del viejo, sedente o semitumbado de los ríos, ¿no? Esa idea. Bien, vamos avanzando. Una breve alusión a eso que les he dicho antes de a través de los monstruos hacia la esfera. Vamos a ver, Barbour es como Freud un racionalista. Él quiere que la razón domine, es un ilustrado. Ahora bien, es un ilustrado inteligente. Se da cuenta que la razón para dominar tiene que hacer las cuentas con la sinrazón. El logos tiene que hacer las cuentas con el mito. El consciente tiene que hacer las cuentas con el inconsciente. El yo tiene que pactar con el ello. Es decir, la lógica tiene que pactar con la magia. Los ídolos se relacionan con la abstracción matemática, como les he dicho, per monstras, a través de los monstruos hacia la esfera. Quiero ir hacia la esfera, cuidado, hacia la razón, hacia el logos, pero tengo que pasar por los monstruos, no me lo puedo ahorrar. Exactamente igual lo que quiere Freud. Freud quiere el control de la razón sobre el alma humana, entre comillas, pero para hacer eso tiene que pactar con la sinrazón, con el inconsciente. Bien. Vamos avanzando porque esto se hace un tanto largo. Vamos a ir entrando en la otra gran obra, que es el Atlas Mnemosyne. Bueno, les recuerdo simplemente elementos renacentistas que trata aquí. Bueno, fundamentalmente Botticelli, fundamentalmente la astrología en Lutero, la astrología en esos maravillosos frescos tan desconocidos, los famosos del Palacio Schifanoia, que se conservan y que él analizó y descubrió justamente que lo que aparece ahí, sabe que son tres límites, ¿no? O sea, tres frisos paralelos. Arriba, los dioses de la antigüedad, que son los signos del zodiaco, ¿no? Venus, Apolo como símbolo del sol. Abajo, los hijos de los signos del zodiaco, pues los hijos de Venus son los amantes, y en el medio había unas figuras rarísimas que después de una labor tremenda de investigación detectivesca, pues Barbour retoma de la tradición astrológica griega pasada por los monstruos, pasado por los monstruos orientales. Dice que son decanos, es decir, cada mes dividido en tres decanos, en 3 días, y que cada uno con una advocación según esa deformación monstruosa que hicieron los orientales de la tradición griega. Bien, esto, y el otro punto importante es la conexión entre el Renacimiento nórdico, Renacimiento medieval, borgoñón, francés, a la francese, fundamentalmente a través de los maravillosos tapices de Arras y de Tournois que él compra, que los Medici compraban, y a la antica, que es la tradición que a partir de Roma sube con la tradición antigua. Bien, esto es lo que pueden encontrar, bueno, muchísimo más, pero fundamentalmente eso en el primer libro. Ahora pasemos al Atlas Mnemosyne. ¿Cuál es el método? Pues es un método muy parecido al de Benjamin. Es el método del montaje. La idea, Benjamin habla de constelaciones, que es la idea de poner juntas cosas
unas parecidas, otras dispares, y ver cómo saltan chispas y se producen cosas nuevas. Es decir, la constelación, ¿cuál es la noción de constelación? ¿Qué es la constelación? La constelación, vamos otra vez hacia el cielo. ¿Qué hace el antiguo? El antiguo ve la bóveda estrellada, ve miles de estrellas. Claro, es un follón, tiene que introducir orden ahí. ¿Qué hace? Constelaciones. Empieza a dibujar líneas que conectan diferentes estrellas y esas líneas representan figuras y esas figuras pues las pone nombre. Por ejemplo, la que se ve aquí, la que da su motivo a nuestra bandera, la bandera de Madrid, ¿no? Las 7 estrellas. Son las estrellas del carro, de la Osa Mayor. ¿Por qué? Porque la Osa Mayor son 4 estrellas y 3 en la cola, las 7 estrellas, que se ven bastante bien de noche. Bien, entonces esas son las constelaciones. Bueno, lo que ven ustedes se meten en cualquier atlas de estrellas y ahí le viene. Es decir, la constelación es una introducción, un orden artificial proyectado sobre el continuo de los miles de estrellas que vemos en el cielo. Bien, pues eso es ese procedimiento de montaje de constelación es el que utiliza Benjamin, el que utiliza Barbour, con la idea de que el montaje produce efectos. Es decir, una imagen, al ponerla al lado de otra, saltan chispas y genera en el que lo ve unas reacciones empáticas. Esa es otra noción fundamental de esta gente, no solamente de Barbour, sino de muchos a principios del siglo XX, de empatía, Einfühlung, empatía. Ahora que lo utilizamos continuamente, ¿no? La empatía, no es empático. Pues es eso. Es decir, se produce empatía. Hay cosas que surgen nuevas por poner dos fotos al lado. No se produce la misma reacción que se produce en el alma del contemplador al ver las imágenes separadas. Esa es la idea fundamental que está detrás de la idea de constelación y detrás del montaje. Él dice, el montaje de imágenes en el atlas se basa, cito, en que las disparidades manifiestas son casi siempre marcas de vínculos latentes y las homologías manifiestas son casi siempre marcas de antinomias latentes. Lo que hace Barbour es poner cosas parecidas para hacer resaltar sus diferencias y cosas diferentes para hacer ver sus homologías. Como siempre, el enfoque polar pone cosas parecidas que producen diferencia, cosas diferentes que producen parecidas. El montaje, le pongo por aquí, muestra más una dialéctica proliferante que una dialéctica unificante. El montaje produce novedad, produce surgimiento de novedad. El que ve las fotos al lado le produce una especie de impacto novedoso y le lleva, una imagen lleva a otra y a otra y a otra, una dialéctica proliferante que produce la diferencia en la repetición. No es la repetición de lo mismo, una dialéctica unificadora, sino una repetición diferenciante, una repetición de la diferencia y una repetición de lo novedoso. Por cierto, es una versión en imágenes de lo que analiza Bergson en su idea de evolución creadora en las formas vivas. Las formas vivas son también el producto de una dialéctica proliferante, de la proliferación, de la creación de diferencias a partir de la repetición. Esto supone también, y tiene que ver con la idea de que las imágenes transmiten afectos, la importancia del gesto. Justamente lo que analiza muchas veces Barbour son gestos. Por ejemplo, el gesto de la ninfa andando o de la ninfa saltando. Son análisis de gestos. Los gestos
dense cuenta, son elementos que transmiten información, pero fundamentalmente transmiten emociones. Cuando uno hace un gesto, generalmente los insultantes, lo que está transmitiendo es una información, un insulto, te desprecio, te odio, te quisiera machacar. Es decir, transmite fundamentalmente afectos, más que imaginaciones, ¿no? Más que formación. Bien, bueno, aquí había unas referencias a los Enfilun y tal, pero lo he leído ya. Ah, bueno, aquí hay otra conexión que es importante, la idea de la relación entre el Atlas de Barbour y los pasajes de Benjamin, ¿no? Sabe que la última gran obra de Walter Benjamin es el libro sobre los pasajes comerciales parisinos, ¿no? Que bueno, hay varios. Aquí en Madrid hay, en Zaragoza hay, en Valladolid hay, en Barcelona ahora no me acuerdo, pero supongo que habrá alguno también. Esos pasajes comerciales que Benjamin analizaba como los proto grandes almacenes, como los proto supermercados, es decir, una especie de una calle interior en el interior de un edificio que tiene tiendas a un lado a otro y en la cual los paseantes, primero los parisinos y luego los de las grandes ciudades europeas, pues se paseaban a comprar protegidos de la intemperie, ¿no? O sea, es decir, como los centros comerciales, solamente que primero mucho más bonitos, obviamente, y segundo, pues como 120 años antes, ¿no? Bien, bueno, pues justamente el atlas el atlas de Barbour y los pasajes comerciales de Benjamin parten de la misma idea, de que en los detalles, y ese es otro punto importante que retoma tanto Benjamin como Barbour, el propio Barbour dice, el buen Dios vive en los detalles se puede condensar toda la vida cultural de una época. Esa es la idea fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, la idea de que en el movimiento grácil de la ninfa se condensa todo el deseo de vida, de sensualidad, de afirmación vital del Renacimiento. Benjamin piensa que en esos pasajes comerciales se condensa todo el capitalismo del siglo XIX, todo el reinado de la mercancía, que Benjamin retoma de Marx, ¿no? Se condensa ahí. Es decir, la idea, y eso también es importante, le saludo a otro filón que se conecta con Barbour, que es lo que Ginsburg llama el método indiciario, el método por indicios, el método por síntomas, y donde Carlo Ginzburg, el gran historiador italiano, relaciona a Morelli, que es un historiador del arte, que se dedicaba a hacer atribuciones de cuadros donde había dudas, estudiando no la forma, no la estructura del cuadro, sino los detalles. Cómo el pintor pintaba el lóbulo de la oreja, o pintaba las uñas, o pintaba los dedos. Y él hacía análisis y decía, orejas de Botticelli, y ponía cómo todas las orejas de Botticelli eran iguales o parecidas. Las orejas de Ghirlandaio, y lo mismo. Es decir, bien, este era Morelli, ¿no? Bueno, pues Barbour hace lo mismo. Es decir, la idea de los detalles. Lo que pasa es que él, en lugar de estudiar las orejas, pues estudiaba el gesto de la ninfa andando, ¿no? Morelli, la historia del arte. Pero luego también Sherlock Holmes, Conan Doyle. Si se acuerdan, uno de los elementos más, a mí al menos, que me hacía más gracia de Conan Doyle era que era un especialista, ahora ya que no se fuma o que se fuma poco no era importante, pero en aquella época era importante, de las cenizas de los puros. Él era capaz, a partir de la ceniza, de deducir el puro, y a partir del puro de sacar muchas cosas del individuo, del asesino, normalmente, que era quien buscaba. Es decir, Sherlock Holmes, los indicios.
toda la literatura detectivesca que aparece a finales del 19, principios del 20. Y por último, Freud. Freud, el síntoma como el elemento prácticamente anodino, sin importancia, en el cual se condensa todo, ¿no? Bueno, pues Gainsbourg relaciona o pone a Barbour en esta constelación, en la constelación de Morelli, en la constelación de Sherlock Holmes, de Conan Doyle y la constelación de Freud. Todos piensan y dan importancia a los detalles. Dios, él dice, el buen Dios existe en los detalles. Bueno, aquí les vuelvo a recordar la importancia de las imágenes, en lo que he dicho antes, del iconic turn, del giro icónico, la importancia de los símbolos, y ya para ir acabando, decir algunas cosas sobre el Atlas Mnemosyne, ¿no? Bueno, Didi Uberman, que es un libro que no he podido mandar, pero que es fundamental, es lo mejor. Bueno, hay dos libros fundamentales sobre Barbour. Uno, que lo tengo por aquí, este sí le tengo, que el otro lo tengo en vídeo, vamos, en PDF, que es el de Barbour, Gombrich, el de Gombrich sobre Barbour, está en Alianza y se llama Avi Barbour, una biografía intelectual, pero sobre todo el que es fabuloso es el de Didi Uberman, que aparte de patrocinar aquí una maravillosa exposición sobre Benjamin y otra sobre Barbour aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pues ha hecho un estudio maravilloso que se llama La imagen superviviente sobre Barbour, que para mí lo que he leído, y llevo ya unos cuantos días leyendo todo lo que ha caído en mis manos sobre Barbour, es lo mejor que hay, la idea de la imagen superviviente. Y ahí él dice, Didi Uberman, dice el Atlas Mnemosyne. Bueno, el nombre, Mnemosyne. Mnemosyne es memoria, es la madre de las musas. Mnemosyne es lo que figuraba en la biblioteca Barbour en Hamburgo y lo que figura ahora en la sala de lectura de la biblioteca Barbour en Londres. Mnemosyne, memoria, memoria. La importancia de memoria, pero la importancia de Mnemosyne en los dos sentidos, como memoria y al mismo tiempo como madre de todas las musas. Dense cuenta otra vez el carácter colectivo del asunto. Dice, el Atlas despliega en el montaje la capacidad de producir, mediante encuentros de imágenes, nada menos que un conocimiento dialéctico de la cultura occidental en su conjunto. Dense en cuenta otra vez en este proyecto al que dedicó los últimos años de su vida Barbour, intenta no hacer una historia del arte solo o hacer una historia del arte como una historia de la cultura occidental, como una especie de expresión de la cultura occidental en su conjunto. Dice, el Atlas pretende deconstruir el álbum de recuerdos historicistas de la idea de las influencias, la teoría de las influencias, la teoría de los precedentes, que es lo clásico en la visión positivista y formalista de Böcklin y otros, ¿no? Aquí en la Universidad de Madrid lo que hacía el profesor Azcárate, ¿no? Es decir, esa idea de las influencias, ¿no? Y una iglesia se parece a otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Es decir, esa idea de influencia y de continuidad por un atlas de una memoria errática, regulada sobre el inconsciente, saturado de imágenes heterogéneas, invadido de elementos anacrónicos e inmemoriales. Es decir, frente a la continuidad, la discontinuidad. Frente a la semejanza, la desemejanza. Pone una figura de un sarcófago y al mismo tiempo la figura de una tenista, porque él piensa, y además en la foto que pone se ve, que el movimiento de la tenista, dense cuenta, Gombrich y Didi Uberman insisten en otro punto importante, de rigurosa actualidad. Barbour es
digamos, contemporáneo del movimiento de la nueva mujer, el movimiento en que la mujer empieza a liberarse por de pronto de los corsés, de la ropa larga, empieza a coger túnicas como Isadora Duncan, ¿no? Que recoge todas las túnicas griegas. Hay una especie de liberación de la vestimenta femenina y del cuerpo de la mujer. Se recortan el pelo, se ponen pantalones, fuman, conducen coches, hacen deporte. Y en ese sentido, él retoma la tenista, por un lado, como afirmación de la vida, y luego además porque el salto de la tenista era equivalente al movimiento danzante de la ninfa, ¿no? Es decir, no solamente era una idea de movimientos parecidos, sino que los dos suponen la afirmación de la liberación del cuerpo y del alma de la mujer, ¿no? Esto es importante. Es un desmontaje, el Atlas Mnemosyne es un desmontaje del continuo figurativo y un remontaje creando ritmos visuales inéditos. La noción de ritmo es fundamental. Lo que buscaba Barbour con estas fotos que ponía una detrás de otra no era la estaticidad de las fotos, sino el ritmo del paso de uno a otro. Y por eso él se movía en esos paneles de uno a otro, intentando reproducir con el ritmo de su movimiento el ritmo de su pensamiento para que los que veían vieran y permitieran a su mente saltar de una a otra. La importancia del ritmo, del movimiento, no estaticismo, sino movimiento, dinamismo. Y dice, el atlas, pero al mismo tiempo no es solamente un atlas de imágenes. Esas fotos pretenden exponer ser el vocabulario básico, el ur-vorte, la palabra primitiva. Otra vez ur, ¿no? La palabra primigenia de las pasiones humanas. Esas fotos están puestas ahí no solamente como las pondría Böcklin, para ver cómo un rizo medieval retoma un rizo de otro, sino como elementos energéticos, de energía condensada, cómo las pasiones humanas se expresan a través de una imagen en un sarcófago helenístico y a través de un cuadro renacentista. La misma imagen, la afirmación de la vida, el sufrimiento por la muerte, la desesperación por la enfermedad, pasiones. Las imágenes transmiten pasiones. Aparece el atlas como un inventario pictórico de movimientos expresivos, de gestos. Bien, y por último, acabo ya aquí aludiendo otra vez para concluir con la idea de la ninfa. La ninfa, dice Didi Huberman, es la heroína de esos movimientos efímeros del cabello y de la vestimenta. O sea, ese movimiento, esa vitalidad se ve en dos movimientos. El movimiento de la ropa, que se agita, y el cabello suelto, que es llevado, peinado, como dice Góngora, ¿no? En ese verso tan maravilloso sobre el Marqués de Niebla, me parece que se llama, que dice que el viento se introduce como un peine en los cabellos, ¿no? Porque iba el marqués al galope, claro. Entonces el viento le iba peinando, moviendo sus cabellos, ¿no? La maravilla de Góngora, que por cierto, Barbour, como buen especialista en Renacimiento, no le gustaba el barroco, consideraba que el barroco era un acartonamiento, era un amaneramiento, era una especie de exceso de la afirmación vital. Bueno, hay que tener en cuenta, y con esto retomo algo de que ha aludido algo, ya casi para acabar, que, cuidado, la apuesta de Barbour por la afirmación de la vida en movimiento que estaba en la antigüedad y que retoma Botticelli, tiene un exceso, porque otra vez la polaridad. Claro, él dice que, por un lado, la apuesta por liberar la vida antigua frente a el cristianismo medieval tiene un elemento de liberación,
de liberación de la vestimenta, porque los largos brocados borgoñones a la francesa se transforman en las túnicas griegas. Hay una liberación del peso. Es lo mismo llevar una túnica que llevar un vestido de terciopelo medieval, ¿no? También el cabello, no es lo mismo llevar una simple cinta que llevar ustedes conocen, ¿no? Esos conos típica de las mujeres borgoñonas, ¿no? De la corte borgoñona. Pues hay una liberación también de la mente, ¿no? Vamos, de la mente, del cabello. Eso supone también una liberación de la mente, del cristianismo, ¿no? Es una afirmación del sexo, una afirmación del cuerpo, una afirmación del movimiento frente a, digamos, al ascetismo medieval, pero cuidado, que esa polaridad puede también, y es lo que va a pasar en el barroco, caer en elementos, digamos, mórbidos, en elementos, puede desatarse, puede producirse un auténtico dispersión y destrucción. Lo que dice Deleuze con la esquizofrenia. Cuidado, cuidado, el esquizo, si se disipa del todo, al final sus líneas de fuga se dispersan y cae en la locura. Es decir, cuidado, el esquizo es bueno porque nos libera de la paranoia, pero nos puede hacer caer en la locura. Y ahí es lo que analiza también. Los elementos demónicos liberados de la antigüedad pueden suponer un resurgir de bajas pasiones que pone en peligro la civilización. Y el pobre Barbour, que murió en el año 29, como el último Benjamin lo vio más, y el pobre Freud en el 39 vieron ese salvajismo, esa subida digamos, a la superficie de las bajas pasiones en el fascismo. Dice, cuidado, que la recuperación de la pasión es muy importante si se utiliza contra, digamos, el enquistamiento cristiano y racionalista de la razón que niega el cuerpo, niega el sexo, niega el movimiento, niega todo. Pero cuidado, si esa apuesta por las pasiones, por las bajas pasiones, por la liberación de los instintos, no tiene un control racional, está el fascismo. Está el fascismo, la liberación de las pasiones, la agresividad salvaje contra lo otro, contra la mujer, contra el judío, contra el negro, contra el árabe. Cuidado. Es decir, él lo vio en aquella época, murió en el 29, pero ya el fascismo, ya el nazismo, bueno, el fascismo llevaba ya varios años en Italia y el nazismo ya golpeaba a la puerta, ¿no? Golpeaba a la puerta, golpeaba en las puertas y golpeaba ya en las cabezas, ¿no? Como se ve en todas las películas, empezando por Cabaret, que analizan esos años tremendos, los años 20, con los cuales esperemos que la repetición actual de los años 20 del siglo XX no tenga también este elemento de repetir el fascismo como el final, ¿no? Pero bueno, en eso hay que ser optimistas. Pero bueno, lo importante es, otra vez, la polaridad. Cuidado, la apuesta por la pasión tiene que ser una apuesta también comedida y controlada, porque si no, las bajas pasiones pueden producir ese neoarcaísmo, como decía Deleuze, esa monstruosidad que supone el fascismo, como la liberación absoluta de las pasiones y de los bajos instintos, ¿no? Y en ese sentido, acabo con la ninfa, ¿no? Movimiento efímero del caballo y la vestimenta, heroína del encuentro moviente, conmovedor, de la articulación de la atmósfera y el viento con el deseo, ¿no? El paradigma agonístico, pulsional, y el paradigma coreográfico no son más que uno. Es la ninfa como Ménade. Y con esto acabo, ¿no? Cuando Barbour analiza la figura de la ninfa en torno a 1900, estaba vigente la lucha por la nueva mujer libre de vestir y de moverse como gustara. Resumo, Barbour, idea de historia del arte no formalista, contenidista, pero no solo contenidista de conocimiento, como hace Lukács, como hace Bloch, sino también fundamentalmente de pasiones. Una idea centrada en el Renacimiento, una idea polar del Renacimiento como razón,
Renacimiento como sin razón, el simbolizado por el centauro, ¿no? La cabeza, pero sobre un cuerpo animal que hay que controlar, ¿no? El pathos formel, es decir, las formas que transmiten pathos, que transmiten energía. El Nachleben der Antike, la supervivencia de lo antiguo, el mantenimiento transformado, metamorfoseado de lo antiguo, y el método del montaje en el Atlas. Bueno, pues yo creo que con estas ideas, estas nociones que acabo de resumir, yo creo que les incito ahora a echarse con tiempo, claro, con cuidado y con una mesa cómoda, porque pesan mucho, y empezar a echar un ojo a estos libros, y seguro que les sacarán un gran jugo en sus estudios de historia del arte, abriéndolas hacia el conjunto de la cultura y hacia la cultura hacia el conjunto del ser humano, con sus elementos tanto racionales como irracionales. Bueno, pues espero que les haya servido para algo y les agradezco su atención. Muchas gracias.